Muy buenos días, hermanos, les saludo con mucho gozo en el Señor, dando gracias a Dios porque podemos estar reunidos acá. Y antes de comenzar, quería preguntarles que si alguno de ustedes alguna vez en su niñez vivió eso de que cuando los que tienen hermanos, cuando uno quería tomar bebida y de repente la mamá nos servía y a uno le servía un poquito más y el otro tenía un poquito menos. A mí me tocó a veces estar en el lado de más y también en el lado de menos. Cuando me tocaba en el lado de menos yo decía, ¿y por qué tiene más y yo no? Uno reclama, ¿cierto? En los trabajos, cuando de repente dos funcionarios hacen una misma función y llega fin de mes y a uno le pagan más que al otro, ¿qué hace el otro? Yo hice lo mismo y ¿por qué él recibe más dinero que yo? Uno tiende a pedir que sea justo, ¿verdad? Hay tantas situaciones que nos toca vivir y que cuando nos toca estar en el lado de la injusticia, automáticamente nosotros decimos, no es justo. Y damos nuestro argumento y nos defendemos y queremos que sea todo equiparado, cuando algo nos afecta. Pero a través de las Escrituras vamos a ver cómo el Señor Jesús es juzgado injustamente y Él no abre su boca. Él no reclama, a pesar de que está siendo juzgado injustamente. Y el título de esta predicación es Jesús y su juicio injusto, que se encuentra en Marcos 15, del 1 al 20. Vamos a ver cómo el Señor es juzgado, es sentenciado a muerte a través de las Escrituras. Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir a Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 20. La palabra de Dios dice así. ¿Algo pasó? Algo pasó. Ahí sí. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos. Voy a empezar de nuevo. Todo de nuevo, replay. Vamos a leer acá. Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 20. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Señor mi Dios, tú que estás en los cielos y que eres Rey de Reyes y Señor de Señores, a ti en esta hora acudimos para pedir tu dirección en el estudio de tu palabra, al recordar, Señor, el sacrificio, su sacrificio en rescate de muchos. Pedimos su dirección, oh Espíritu Santo, en lo que hemos de estudiar, que tu palabra sea clara a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y que también, Señor, sea de edificación para esta tu iglesia. Que podamos meditar, que podamos reflexionar
en el costo de nuestra salvación, en todo lo que usted tuvo que pasar, Señor, para rescatarnos. Gracias, mi Dios, pues por sus méritos estamos todos presentes acá, sus hijos. Gracias, Señor, porque por su sacrificio tenemos vida eterna para con Dios y para con usted. Gracias, mi Dios. Diríjanos, oh Espíritu Santo, en todo lo que hemos de hacer, pues lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de esta predicación es Jesús y su juicio injusto. Vamos a hacer un recuento y vamos a recordar Marcos 14, de 55 al 65, que compartió nuestro hermano Xavi, donde el Señor Jesús es aprehendido y llevado para ser juzgado por el pueblo judío. Es llevado a la casa de Anás, según nos menciona Juan 18, y después a la casa de Caifás, según nos menciona Mateo 26, donde buscaban testimonios para entregarle a la muerte. En Marcos 14, 64 encuentran un motivo para condenar a muerte al Señor. Y ese motivo, según ellos, es blasfemia. Dicen que Jesús, porque ellos no creían que Él es Dios, dicen que Él es blasfemo, porque ellos no creían a Cristo. Y esa misma noche, donde fue aprehendido y donde fue juzgado en la noche, le acusan de blasfemia. Pero la ley judía tenía ciertas normas. Por ejemplo, el veredicto no era válido si no era durante el día. Y para hacer valer una sentencia de muerte, tenía que pasar un día entero desde la sentencia hasta la ejecución. Hay cosas, ese detalle lo vamos a tener en carpeta. Fue acusado por blasfemia, fue acusado en la noche, pero la ley judía decía que para juzgar a una persona debía ser durante el día y el tiempo entre la sentencia y la ejecución debería ser más o menos un día. Esa noche, que ya habían juzgado y que ya le habían dicho que el Señor Jesús era blasfemo, compartió el hermano Benjamín acerca de la negación de Pedro, que le negó 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Y así llegamos al capítulo 15. Y ahora vamos a ver la continuación de ese juicio de los judíos. La continuación. Esto era de noche. Le habían condenado a muerte por el delito, por la acusación de blasfemia. Pero era de noche. Entonces, ellos, en el versículo 1, quieren hacer cumplir sus leyes o el protocolo del juicio, enjuiciándolo a primera hora en la mañana. Y así como llegamos al versículo 1 que dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, eran los líderes religiosos, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, conocido también como Sanedrín, que el hermano Xavi nos comentaba que alrededor de 23 sacerdotes, habían escribas, habían ancianos, habían saduceos, que conformaban el total del Sanedrín. Todos ellos, líderes religiosos, se juntaron muy de mañana para seguir el protocolo del juicio, para que digan, no, todo es legal, no hay nada ilegal, nosotros no estamos haciendo nada malo, todo es legal. Sin embargo, Mateo 27, versículos 3 y 4, nos da una información acerca del verdadero motivo de juicio de parte de estos líderes religiosos. Y dice así, Mateo 27, 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Líderes religiosos, que la función es guiar al pueblo para estar cerca de Dios. No les importaba hacer justicia. Queda muy claro que no les importaba hacer justicia. ¿Por qué queda claro? Porque se dan cuenta y reciben la información de que tienen a un inocente. Y ellos dicen, no nos importa.
O sea, estaban preocupados de cumplir el protocolo del juicio para hacerlo legal y condenarlo a muerte, pero no les importaba matar a un inocente. Eso había en el corazón de quienes estaban juzgando al Señor Jesús. No les importaba matar a un inocente, pero sí querían cumplir con lo que decía la regla del juicio. Así, seguimos adelante con el versículo 1 de Marcos 15, donde dice lo siguiente: que ellos, una vez que se juntaron, le llevaron atado. Y eso a mí me llamó la atención porque recordé los milagros del Señor Jesús. Yo mencioné algunos solamente. Calmó el viento. Con la voz de su palabra le dio una orden al viento, el viento se calmó, el mar también. Le dio una orden a la muerte: devuélveme a Lázaro. Lázaro, la muerte no le pudo retener a la orden del Señor Jesucristo. Sanó a sordos, a ciegos, a mudos, leprosos. El Señor Jesús a paralítico le dijo a uno: levántate, y se levantó. El Todopoderoso estaba atado. En el relato de Juan, cuando dicen que lo van a apresar, llegan y le dicen: ¿quién es Jesús? Y el Señor Jesús le dice: yo soy. Y ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Cayeron a tierra. El Todopoderoso atado. ¿Por qué? ¿No pudo hacer un milagro inverso? ¿Todos tenían vista, que quedaran ciegos o que cayeran? O así como le ordenó a la muerte traer a Lázaro, ordenar a la muerte: llévate a todos estos. ¿Por qué estaba atado? Porque el Señor Jesús tenía su mirada en algo superior. Tenía su mirada en el rescate de muchos. No en enfrentar a las autoridades judías, no en enfrentar a las autoridades romanas. El Señor Jesús quería hacer valer y cumplir el plan de Dios para rescatarlo a usted, para rescatarme a mí. Gracias, Señor, porque Él es Dios. Él es Dios. Y por eso se dejó atar el Todopoderoso. Después, sigamos avanzando. Una vez que estaba atado, le entregaron a Pilato. Estas personas que querían ver morir a Jesús, movidos por la envidia, por el odio, por la rabia, estas personas no sabían que a su vez estaban afirmando que Cristo es Dios. Porque en Marcos capítulo 10, versículos 33 y 34, el Señor Jesús da a conocer lo que va a suceder en el futuro y dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sin saber, se estaba cumpliendo al pie de la letra el plan de Dios. Ellos estaban reconociendo que Cristo es Dios, con sus hechos, no con su intelecto, no con su palabra, con sus hechos. Y estas personas que eran movidos por el odio, la soberbia, la envidia, la mentira, no sabían que estaban cumpliendo al pie de la letra lo que Cristo había dicho, lo que Dios tenía planificado. Y también meditaba también en esto, en la clase pasada, cuando Benjamín dijo: Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pedro, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Él sabía. Y como sabía eso, también después él habla con Pedro, aparte. Y hay un consuelo. Dios conoce todas las cosas. Esto era algo malo, de personas malas, que estaban actuando contra el Señor Jesús, pero Él lo sabía, porque Él estaba dentro del plan de Dios. A veces hay circunstancias momentáneas o constantes que son malas para nosotros, malas. Y a mí me dio mucho consuelo saber que Dios sabe, que todo está en manos de Dios. La vida, la creación, mi salud, mis hijos, mis padres, mi enfermedad. A pesar de que todo parezca malo,
Dios sabe lo que va a pasar. Eso me consoló a mí el domingo pasado, cuando yo estaba tan asustado por la operación de mi hermana. Saber que Dios sabe lo que va a pasar, de que todo está en manos de Dios. El Señor Jesús sabía que todo estaba en manos de Dios y que el plan de Dios iba cumpliéndose a la perfección. Y así llegamos al versículo 2 y aparece esta persona porque le llevaron para entregar a Pilato, versículo 2 de Marcos capítulo 15. Dice lo siguiente. Marcos capítulo 15, versículo 2. Dice, Pilato preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Tú lo dices. Pilato, ¿quién es este personaje? Según los historiadores, es un gobernador de Judea y de Samaria, que era, según los historiadores, era un hombre insensible, falto de misericordia, obstinado, supersticioso, que odiaba a los judíos porque lo habían acusado de ser un mal administrador de esa ciudad y cruel. El gobernador de Judea y Samaria, Pilato, cuya función era evitar cualquier problema que afectara al Imperio Romano. Por lo tanto, lo que pasaba en las leyes judías o en el pueblo judío a él no le importaban. Y este personaje marca el inicio del juicio romano, porque antes de entregarle a Pilato, termina el juicio judío y le dicen, estás condenado a muerte, entreguémoslo a Pilato. Y cuando llega donde Pilato, comienza el juicio, ya que no es judío, comienza un juicio romano. Recordemos que Israel está bajo o sometido bajo el imperio romano en este contexto histórico. Y comienza el juicio romano con una persona no mejor que quienes juzgaron al Señor. No mejor que ellos. Y este Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué le hace esta pregunta? Para eso hay que saber el motivo de la acusación. El versículo 3 dice, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús le dice, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban y le acusaban. ¿Cuál era la acusación? Que los líderes religiosos llevaron a Pilato. Sale en Lucas 23, del 1 al 3. Pongan atención en la acusación que ellos llevaron. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este, el Señor Jesús, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Le acusaban mucho. No era cualquier acusación, ¿ah? De partida estaban mintiendo, porque el Señor Jesús nos dijo acerca de la prohibición de pagar impuestos. Pero esa tenía una connotación. Tóquenle las arcas al Imperio Romano, bueno, y a cualquier persona hoy en día. Si nos tocan nuestro dinero y hay problemas. Y a la vez afirma ser un revolucionario, afirma ser un rey, pero ellos le dan la perspectiva de que iba en contra del Imperio Romano, en contra del emperador romano. Entonces, esta acusación ponía en aprietos al gobernador, porque en su función, que una de las funciones de Pilato era mantener el orden en esa ciudad por mandato del Imperio Romano, él tenía atribuciones también. Él podía quitar la vida a una persona o podía darle la libertad a una persona. Ese poder tenía Pilato dado por el Imperio Romano. Pero una rebelión significaba que su gestión no estaba siendo buena, que estaba mal administrando el lugar donde el imperio lo había puesto para gobernar a nombre del Imperio Romano. ¿Y saben qué? Los escribas mintieron, porque ¿cuál era la causa de condenación de muerte para
para el concilio, para el Sanedrín? La blasfemia. Pero ellos no mencionaron la blasfemia aquí, porque su intención no era juzgar al Señor Jesús. Su intención era que el Imperio Romano le quitara la vida al Señor Jesús. Entonces, ellos no mencionan la blasfemia. Aquí ellos como que están de parte del Imperio Romano como judíos, diciendo, él está diciendo que no paguen tributo. Él está diciendo que él es un rey, y quien dice que es un rey y no es el emperador, es acusado de traición. Entonces están de alguna manera presionando también a Pilato para que él ponga orden a esta situación. Y ahí nace la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque lo están acusando. Él dice que es un rey. Y también le seguían acusando de que él dijo que no dieran tributo al Imperio Romano. ¿Se acuerdan de la predicación del hermano Eloy cuando dijo, hay una frase que nunca nos vamos a olvidar? Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ningún minuto dijo, no paguen tributo a César. Entonces, los fariseos y los escribas mentían. Sin embargo, Pilato lo entrevista y le dice, ¿eres tú? ¿Es verdad lo que dicen ellos? ¿Eres tú el rey de los judíos? El Señor Jesús nunca fue o nunca usó una defensa ante aquel que lo podía liberar. Él dijo, tú lo dices. Pero en ningún caso era alguien que quería luchar contra el Imperio Romano o ir en contra del Imperio Romano. Porque su reino no es de acá. Versículos 4 y 5 de Marcos capítulo 15. Dice así, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Estaba asombrado porque el Señor Jesús no se defendía. Es impresionante cuando hay algo injusto, nuestra actitud es al tiro decir, no, esto no es así, esto debe ser así. Y cuando algo injusto nos afecta de manera personal, nosotros al tiro decimos, no, yo no dije eso. Están diciendo algo que yo no dije. El Señor Jesús pudo haber dicho, ustedes están diciendo que yo dije que no dieran impuestos, que no paguen los impuestos a Roma. Pero yo no dije eso, yo dije que dieran a César con respecto a los impuestos y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, él no se defendió, porque en su mente estaba otra cosa, cumplir las Escrituras, cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Y qué decía la Escritura acerca de él? En Isaías 53:7 vemos lo siguiente, angustiado él y afligido, no abrió su boca, lo que maravilló a Pilato. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, no se defendió, no porque no tuviera un argumento para defenderse. No se defendió porque no sabía qué decir, porque él era dueño de la verdad y quienes mentían eran otros. No se defendió por el rescate de nosotros, por ser obediente al plan de Dios, de lo que estaba escrito en el pasado. Y a veces hablamos de que el Señor Jesús es un ejemplo de obediencia. Es un ejemplo. ¿Cómo no va a ser un ejemplo? Si a la primera cosa que va en contra de nosotros, y más encima nosotros tenemos la razón, muchas veces hasta reaccionamos mal. Oye, ¿qué te crees? ¿Por qué estás diciendo esto de mí? O queremos hacer nuestra propia voluntad. El Señor Jesús, teniendo la razón, teniendo argumentos, teniendo la verdad, Él no abrió su boca, pero con un propósito: rescatarnos de la condenación eterna. Rescatarle a usted, rescatarme a mí de la condenación eterna. Ese es un ejemplo de obediencia que el creyente, que el Hijo de Dios debe seguir. Nuestro Señor Jesús es un ejemplo de obediencia y no es algo fácil. No es algo fácil actuar con sobriedad o buscando la voluntad de Dios cuando nos están acusando injustamente. Sin embargo, lo primero en el corazón del Señor era hacer la voluntad de Dios, cumpliendo las Escrituras. No abrió su boca.
Y acá es sentenciado a muerte por Pilato. Él tenía esa atribución. Él podía decir, ya, tú vas a vivir o tú vas a morir. Vamos a leer desde el versículo, Marcos capítulo 15, desde el versículo 6 al 15. Dice así: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. ¡Crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. La costumbre. ¿Cuál era la costumbre en la fiesta de la Pascua que tenía Pilato? Soltar a un preso, cualquiera, el que la multitud escogiera. Y la multitud se acerca a Pilato y le dice: queremos que cumplas con lo que haces todos los años. Y Pilato pregunta en el verso 9: ¿qué quieren que haga con el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado, según el versículo 10. Le pregunta a la multitud, a lo mejor inconscientemente pensando que iban a escoger al Señor Jesús. Pero se encuentra con una sorpresa. Los principales sacerdotes habían incitado a la multitud para que soltara a Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Era un preso que estaba privado de su libertad por haber estado en una revuelta y haber cometido homicidio. Los principales sacerdotes dijeron: no, digan ese, Barrabás, no Jesús, Barrabás. Y en el versículo 12, Pilato ya había escuchado que habían pedido a Barrabás. Y volvió a preguntar: ¿qué queréis que haga con el rey de los judíos? Porque tal vez esperaba o estaba a lo mejor choqueado con la respuesta porque no era lo que esperaba. Porque él veía al Señor Jesús como inocente. ¿Qué queréis que haga con el rey de los judíos? A lo mejor con la esperanza de escuchar otra respuesta. Y la respuesta fue: crucifícale. La muerte, una muerte horrenda, una muerte de cruz que estudiaremos en el próximo domingo. Es una muerte horrenda, es una muerte terrible. Si hay algo que no quería estudiar era esto, porque es horrible, es terrible. Crucifícale. Pilato preguntaba: ¿pero qué mal ha hecho? Y ellos volvían a decir: crucifícale. Entonces Pilato toma una decisión, cede ante la multitud para complacerla. Pero no solo complacerla, porque esto dependía también de su gestión. Él no quería tener problemas con las autoridades, con sus superiores. Él quería tener el orden en la región, no dar qué decir, no dar qué hacer. Y prefirió matar a un inocente. Jesús es sentenciado a muerte. Pilato cede a la multitud para complacerla y suelta a un homicida. Tal vez o quizás había una cruz preparada para Barrabás y no para Jesús. Recuerden que él lo apresaron en una noche. Y a lo mejor esa cruz era para Barrabás. Y suelta a Barrabás y condena a muerte al Señor Jesús, entregándolo después de azotarle. Esto ilustra de alguna forma, esta sentencia ilustra la salvación, la muerte de un justo por los injustos. Barrabás era condenado por algo que cometió, le quitó la vida a otra persona, y el Señor Jesús era condenado injustamente.
En este relato, lo normal sería que pagara el injusto lo que hizo y el justo fuera libre. Pero esto, lo que aconteció fue una injusticia. Liberaron al injusto y condenaron al justo. Barrabás, no estoy hablando de la salvación, sino estoy hablando del contexto de la condena. Un justo por un injusto. Si Barrabás creyó a Jesucristo como Dios, él estará eternamente en la presencia de Dios. Pero si él no creyó en Jesucristo como Dios, va a vivir eternamente condenado. Eternamente condenado. Por lo tanto, ilustra este relato la salvación de Jesucristo. El justo murió por usted y murió por mí. ¿Quién merecía o quién merece ser salvo? Si la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios hasta el sacrificio de Jesucristo. Todos. Yo meditaba y decía, ¿cómo el Señor tuvo que pasar por todo esto para salvarme a mí? Que no lo merezco. Un justo por un injusto. Si lo que yo merezco es la condenación, es la separación de Dios. Pero en los méritos de Jesucristo, usted y yo podemos acercarnos a Dios reconciliados por su sacrificio, por su perfecto sacrificio. Es una ilustración de alguna forma de la salvación, la muerte de un justo por un injusto. Y la última parte de este relato habla acerca de la burla y el maltrato hacia el Señor Jesús. Versículos del 16 al 20 de Marcos 15. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos». Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. El Señor Jesús es llevado al atrio del pretorio, que era el lugar donde residía el gobernador, en este caso Pilato, donde una compañía se junta. Una compañía son alrededor de 600 soldados que venían a burlarse del Todopoderoso. 600. Anteriormente, el Señor Jesús, en Marcos 14:65, había sido víctima de golpes. Dice que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban bofetadas. Le daban puñetazos, le daban bofetadas, golpearon su cuerpo. Tal vez alguno tiene alguna experiencia de alguna pelea siendo niño o adulto, pero cuando a uno le ha llegado un combo en la cara o un golpe en la cara se hincha. Yo he visto a personas que se han caído, se han pegado en la nariz y la cara se le ha deformado. Yo lo he visto. Por pegarse la nariz, tal vez no quebrársela, pero sí, la cara se ha deformado por los golpes. Al Señor Jesús no le pegaron pocos golpes. Es probable que Él hubiera tenido hematomas o su cara hinchada por tantos golpes. No solo en la cara, en el cuerpo. Hay golpes que pegan en nuestras costillas y nos quitan el aire y nos dejan hematomas. El Señor Jesús venía golpeado antes de la sentencia. Y cuando es sentenciado, Pilato lo entrega para que lo azoten. El látigo romano tenía unas bolitas de fierro que cuando llegaba un latigazo dejaba un moretón. Y en las puntas, la mayoría tenía filos de huesos que dejaban un surco en la piel, sacaban carne, dejaban una rayita, un latigazo.
dejaba un moretón y dejaba una huella. Antes de que viniera la compañía, al Señor Jesús lo soltaron con ese látigo, no con un látigo especial, con el látigo romano, dejando un dolor físico en su cuerpo, un dolor físico. No creo que hayan sido 1 o 2 latigazos, la costumbre era 39. Sin embargo, yo no puedo decir cuántos latigazos le pegaron al Señor Jesús, pero fue azotado en su cuerpo, en su cuerpo. Quise mostrar una imagen para leer el versículo 17 que dice: y le vistieron de púrpura y poniendo una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Quise poner una imagen porque a veces uno trata de imaginar cómo pudo haber sido, Y cuando le ponen una corona de espinas, él ya estaba golpeado por puñetazos en su cuerpo, en su rostro, con latigazos. Y yo puse esa. Traté de buscar la más real. Y le pusieron una corona de espinas. Según algunos historiadores, esas espinas se incrustaron en su cabeza y corría sangre. Cuando usted se ha clavado con una espina, al Señor Jesús le pusieron una espina. Y en el versículo 18, también tengo esta imagen porque nosotros todos somos seres humanos. Y cuando alguien está en una situación adversa, uno tiende a ser solidario. Los soldados pudieran haber dicho: no, ¿qué vamos a hacerle a este hombre? Miren cómo está, dejémoslo ahí nomás. Pero fue todo lo contrario, fue el comienzo de la parodia de los soldados. Comenzó la burla de los soldados, comenzó un escarnecimiento. ¿Qué es escarnecer? Hacer una burla o una mofa insultante de alguien con el fin de ofender y de afrentar. Empezaron a burlarse del Señor Jesús. Empezó, no uno, muchos se empezaron a burlar de él y le hacían reverencias. Versículo 18. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, pero en tono burlesco. Aquí está el rey. Miren al rey, y le hacían reverencias al Todopoderoso. A mí me impactó y fue muy fuerte para mí tratar de meditar en esto. Porque a veces celebramos la cena del Señor y vemos el sacrificio que es el cuerpo molido por nuestros pecados. Estaba comenzando el camino a la cruz. Y fue un sacrificio voluntario. Porque desde el minuto en que el Señor dice: ya basta, se acabó. Se acabó. Le vistieron de púrpura y una corona de espinas, todo en forma de burla. Y no solo uno, eran 600. Me imagino yo que todos debieron haberse reído mucho. Todos fue el momento chistoso del día para ellos. Versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencia. Con una caña le pegaban en la cabeza, le escupían. La humillación por usted, por mí. Le escupían. Es lo más bajo. ¿Qué pasaría si nosotros escupiéramos a una persona con un cargo político? Algo nos pasaría, no quedaríamos impunes. Yo no me atrevería. Sin embargo, el Señor Jesús pasó por eso, por amor, voluntariamente, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 20 dice que después de haberle escarnecido, ya cuando terminó el show, porque para ellos fue un show de burlas, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Hermanos, Cristo fue juzgado por los judíos, envidiosos, mentirosos, llenos de envidia, soberbios, porque ellos tenían la rabia de que el Señor Jesús desnudó como eran por dentro. No amaban a Dios.
no buscaban de Dios. Apartaban al hombre de Dios con su actitud. Y cuando Él lo puso en manifiesto delante de los hombres, ellos buscaron desde el primer minuto matarle. Inventaron para Pilato que él había incitado al pueblo a no pagar tributo y que se hacía un rey, pero un rey que iba en contra del imperio romano. Mintieron los líderes religiosos. Es así como un justo muere por los injustos. Es así como en vez de liberar a Jesús, liberan a Barrabás. Cristo, siendo justo, rescata al pecador. No lo merecemos, pero estamos acá cada uno de nosotros por el sacrificio de Cristo. Espero que la palabra de Dios sea de bendición para cada uno de ustedes, para que el que escuche alguna vez acerca de Cristo sepa que todo lo que hizo, lo hizo para rescatar al hombre de la condenación eterna. Si yo no creo en Jesús, estoy condenado por el solo hecho de no creer. Yo invito a que llevemos esta verdad también a otros, que Cristo es Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu palabra, te damos gracias por tu sacrificio, el cual recordamos en esta hora, Señor, avergonzados porque no merecemos, Señor, que tú hubieses pagado el castigo que yo debía pasar. Señor, te damos gracias porque a usted le plació salvarnos, porque a usted le plació, usted decidió salvarme y yo le doy gracias por ello, porque no lo merezco. Pero gracias porque hasta el día de hoy su sacrificio es vigente y muchos, Señor, son rescatados de la condenación eterna. Te doy gracias por su palabra, porque en ella recordamos su ejemplo de obediencia, su ejemplo, Señor, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza de hoy y pedimos su bendición para nuestras vidas. Agradecidos, Señor, por este regalo no merecido. Gracias porque podemos meditar y saber un poco más, Señor, de su palabra, porque es una bendición para nuestras vidas. Pedimos su dirección y que esta semana, Señor, usted nos ayude cada día recordando que somos sus hijos y todo lo que hizo usted para que nosotros fuéramos rescatados. Gracias en Jesús. Amén. Bien, hermanos.